No pensaba comenzar así el video, pero así es la vida en Israel y cuando uno quiere hacer contenido espontáneo, tiene que compartir todo. Y hoy había decidido venir hasta el norte para hacer un video y compartir con ustedes cómo está la situación aquí, que está muy tensa. Hay muchos ataques, mucha amenaza, aunque no hay víctimas, pero igual hay que ser precavido. Y lo que pasó que en medio de la ruta, acá por el norte, una ruta media escondida porque estoy yendo al Monte Tabor, sonó una advertencia que ya salieron misiles desde Irán, todavía no saben a qué lugar específico, pero tenemos 10 minutos para buscar refugio. Como estoy acá en medio de la nada, no me queda otra que seguir las indicaciones que nos da el gobierno y el ejército, que es protegernos. Aposté bien y como están escuchando está sonando la sirena de guerra también aquí en el norte. En el norte es complicado estos días porque hay doble ataque, también de Irán, que son estas advertencias que recibimos 10 minutos antes, y también los del Hezbollah, los del Líbano, que ahí la advertencia es mucho menos. O sea, no hay esos 10 minutos, tenés la sirena y tenés unos pocos minutos, si es un minuto y medio o depende cuán cerca estás de... ¡Wow! ¡Cómo molesta la sirena! Cuán cerca uno está del límite norte, tiene que ir y refugiarse, y por eso mucha gente no se mueve de la casa, no se mueve de los refugios, o no se aleja por lo menos, porque la vida sigue. Y bueno, yo lo que hago acá es ahora desear de que no me pase absolutamente nada. Esto es todo lo que yo puedo hacer. Como buen ciudadano estoy cumpliendo con las indicaciones del gobierno. Como ven, no pasa absolutamente nada. Y enseguida vamos a escuchar impactos y quizás también ver impactos de misiles. Lo peligroso no es solo los misiles que son explotados en el aire, detectados en el aire, sino los restos que caen desde el cielo y que no son menos peligrosos que el mismo misil. Pero bueno, yo acá no tengo mucho más que hacer, más que rezar, pensar en todos los seres queridos, como se dice, y pasar este momento sintiéndome protegido por hacer las cosas como me dijeron que las haga. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¡Wow! Bueno, esos ruidos no son de caídas, son de impactos que hacen los misiles. A ver si se ve algo en el cielo. No hay nubes, no se ve nada. Bueno, no es simpática esta situación, pero tampoco es el fin del mundo. Hay que pasarla, hay que vivirla, y yo voy a seguir yendo para el norte para identificarme con la gente que está ahí. Tenía muchas ganas de visitar este lugar. Vamos a ver si conocemos a alguien para poder charlar, y si no, voy a hacer un video sobre la guerra más larga de la historia. No esta que estamos pasando ahora. Estoy hablando de las guerras que hubo aquí en Tierra Santa a través de todos los siglos. ¿Escuchan las explosiones? ¡Wow! Bueno, yo tengo que quedarme acá otros 10 minutos hasta que reciba una información en el celular que me digan de que terminó el Erúa, terminó el momento este, y podemos seguir con la rutina. Como ven, nada grave, nada grave. Am Israel Hay. Domingo 22 de marzo del 2026, día 23 de la guerra, y decidí venir a filmar en el norte del país. Estoy en el Monte Tabor, un lugar en el que la historia, la fe y la sangre se cruzarían aquí a través de toda la historia. Según la fe cristiana, en este monte fue la transfiguración de Jesús. Jesús que vivía ahí, en Nazaret, y que un día como hoy, hace miles de años atrás exactamente, estaría preparando su próxima peregrinación hacia Ciudad Santa para pasar las Pascuas judías. Pero mucho antes de Jesús, desde aquí se preparó la profetisa Dbora, Barak y el ejército de Israel para descender a una batalla decisiva en el valle Jezreel. Un valle que vio pasar imperios y ejércitos. Un valle que fue testigo de victorias, de derrotas y de una constante que nunca cambió. Que la tierra de Israel nunca dejaría de sangrar, tampoco hoy. Amigos, Israel no fue partícipe de todas las batallas a través de la historia, y eso es lo que les voy a explicar. Y las preguntas son inevitables. ¿Por qué aquí? ¿Qué tiene esta tierra que generación tras generación se sacan sangre, se matan, se asesinan, hay guerras? Y yo quiero entender cuál es el motivo. Y además quiero responder a la pregunta si la guerra de hoy contra Irán, aquí en Israel, en la tierra de Israel, es la misma, son los mismos motivos que a través de la historia.
Les habla Sergio Baccari del canal Baccari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, desde el lugar de los hechos. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, que la pueden visitar pinchando en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de la descripción de este y todos los videos del canal. Amigos, nos encanta que nos sigan ayudando también de esa manera. Sean bendecidos. En la tienda pueden conseguir Biblias como esta, la que nos acompaña en todos los paseos, que está escrita en hebreo, pero tiene su traducción al español. Vamos a hacer un reconto de todas las guerras que pueda alcanzar que hubo aquí en la tierra de Israel, a diferencia del video que les hice la semana pasada, el domingo pasado, sobre las guerras del Estado sionista de Israel. Hoy vamos a hablar de esta tierra y vamos a tratar de entender este fenómeno, que va a ser muy difícil, pero voy a intentar que lo entiendan. ¿Qué les parece que empecemos? Vamos. Miren qué maravilloso paisaje, cuán inspirador. ¿Entienden por qué Jesús solía venir a este lugar? Es como tocar el cielo con las manos. Aquí nomás están las nubes, pero también, amigos, estamos viendo parte del lugar más golpeado de la historia conocida y no es casualidad. Pero vamos a empezar por la guerra actual. La razón de lo que pasa hoy es cruda. Es un plan de aniquilación que lleva décadas cocinándose por manos de Irán. El detonante del 7 de octubre no fue por un trozo de mapa, fue una masacre diseñada para quebrar a Israel, para asesinar civiles y para secuestrar familias, dejando claro que el objetivo del Hamas y sus aliados en Irán es borrarnos del mapa. Está escrito en su documento fundacional, la Carta Fundacional del Hamas de 1988. En el preámbulo citan directamente: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo borre, tal como borró a otros antes que él. Pero yo vine acá a preguntar ¿por qué? ¿Saben qué? Hay una razón de fondo mucho más profunda. Israel es una amenaza existencial para los regímenes de la zona porque es la única democracia real en este desierto de dictaduras. Nuestra existencia tienta a los pueblos árabes a modernizarse, a buscar libertad y progreso, y eso le quita el poder absoluto a los tiranos que necesitan al pueblo sin pensar demasiado y el caos para mandar. Irán lleva 40 años programando nuestra destrucción y sin ninguna excusa. No somos fronterizos, no tenemos intereses comunes y jamás nos referimos a ellos. Pero el régimen de Irán, de forma indirecta, usó a sus peones en las fronteras para que vivamos bajo el asedio eterno de los túneles, de los misiles, ya sea en Gaza, Líbano, Siria. ¡Hola, vaca! ¿Qué haces por aquí? ¿Sabes? Le estaba contando a la gente que la ventaja de quien vive aquí hoy, el Estado de Israel, no es la misma que la histórica. Es más, creo que no hay ventajas. ¡Ey! No mires para otro lado. Bueno. Tú también estás cansada de escuchar a nosotros los sionistas. ¿Sabes qué? Te dejo en paz. Amigos, aquí si bien hay vacas, no hay petróleo. La ventaja estratégica antigua ya no cuenta porque hay aviones. La amenaza es que somos el motor tecnológico de la región. Somos el Silicon Valley que obliga a los vecinos a mirar hacia el futuro y eso aterroriza a los ayatolás porque les quita el control ideológico. ¿Cuántas vacas hay acá, eh? Ustedes también están pensando en un buen asado. ¡Qué malos somos! Además, hoy Israel tiene soberanía energética con el gas mediterráneo y es el nodo crítico por donde pasan los cables de fibra óptica que conectan los datos de Europa con Asia. En eso sí tenemos ventaja, porque quien controla este suelo controla el flujo de información del mundo moderno y por eso nos quieren ciegos y fuera del mapa. Así como Israel ha tenido que salir a destrozar la amenaza nuclear y militar iraní para no desaparecer, ellos han usado cada recurso para intentar que este proyecto sionista de vida se hunda, porque somos una amenaza. Entonces, estamos en una guerra impuesta por quienes decidieron que nuestra presencia es un error. Nosotros la iniciamos, es verdad. No pido perdón por eso y además les digo que nosotros la vamos a terminar, se los aseguro. Aquí no hay victimismo, eso búsquenlo en otros canales. Acá van a tener la verdad. Pelear hoy es nuestra única forma de asegurar que la libertad y el éxito tecnológico no sean borrados por el fanatismo y si no les gusta,
dejen de ver el video. Antes, dejen su comentario de odio abajo porque eso a mí me suma un montón. Para entender la guerra de hoy, amigos, hay que entender que mucho antes de cualquier concepto espiritual o religioso, este pedazo de tierra era el peaje más valioso del planeta. La tierra de Canaán y luego la tierra de Israel era el único puente físico que unía 3 continentes, África, Asia y Europa. Antes de que existieran los aviones o las rutas transoceánicas, si querías comerciar, conquistar o mover un ejército por el mundo antiguo, tenías que pasar por aquí sí o sí. No había otra forma de conectar a la humanidad. Por eso, este rincón del Mediterráneo siempre estuvo en la mira de todos los imperios, porque ser dueño de este suelo significaba controlar el flujo del dinero y el poder del mundo conocido. No era una cuestión de fe, en ese entonces, era una cuestión de logística pura y dura. A esto se le suma una geografía que despierta envidia, que siempre lo digo, de mi país querido Israel. En un territorio tan pequeño tenemos una diversidad que no existe en otro lado. Imagínense en tiempos bíblicos, montañas, desiertos estratégicos, una llanura costera que es una joya. La tierra de Israel está rodeada por 4 mares, el Mediterráneo, el Rojo, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, que no solo servían como barreras defensivas, sino como fuentes de recursos y vías de escape. Otra cosa, la fertilidad de esta tierra, capaz de dar frutos en medio de una región completamente árida. Entonces eso transformó a Israel, a esta tierra, en el oasis que todos querían saquear. Esta riqueza física es la que atrajo el fuego durante siglos, transformando cada valle en un campo de batalla. Por eso, cuando aparece el concepto bíblico de la tierra prometida, no se refiere solo a un regalo místico, sino al reconocimiento de que este era el mejor lugar del mapa. La Biblia describe esa abundancia de una forma muy clara en el Deuteronomio, y cito: porque Adonai, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de la miel. Ese inventario de recursos explica por qué nadie quiso soltar nunca este territorio. Ser la tierra prometida significaba heredar el punto estratégico más codiciado de la historia, un lugar bendecido por su naturaleza, pero condenado por la ambición de quienes desde hace milenios estaban dispuestos a matar por controlar el puente del mundo. Amigos, ese inventario de recursos y ese control del peaje del mundo que mencionamos no solo atrajo la codicia de los generales, sino que convirtió este suelo en una herida teológica que todavía duele. Para entender por qué el frente de batalla hoy sigue ardiendo, hay que mirar al origen de la herencia, sí, Abraham. De él nacerán los 2 linajes que hoy se disputan la legitimidad de este contrato divino sobre el mapa. Por un lado Isaac, nuestra raíz y el heredero de la promesa. Por otro Ismael, el padre de los pueblos árabes. Esta fractura familiar es el ADN del conflicto, una disputa milenaria entre hermanos por el derecho a gobernar el puente más valioso del planeta. Pero cuidado con las etiquetas modernas, porque el enemigo que hoy mueve los hilos del caos desde Teherán no entra en esa pelea de hermanos. Los iraníes son persas, no son árabes, y su odio no es una cuestión de parentesco árabe, sino una ambición imperial pura y dura. Ellos son los herederos de una maquinaria que ya hace miles de años quería usar este territorio para asfixiar el Mediterráneo. Este suelo, la tierra de Israel, ha sido siempre el tablero donde se vinieron a romper los dientes las potencias más soberbias de la historia. Primero fueron los egipcios y los asirios, que bajaron con sus carros de combate, entendiendo que quien pisaba Israel dominaba la conexión entre África y Asia. Después llegaron los babilonios, que nos arrancaron de nuestra tierra encadenados, seguidos por los persas originales, que ya veían en este oasis el puerto estratégico para su expansión. Y no terminó ahí. Vinieron los griegos de Alejandro Magno trayendo su cultura a la fuerza. Y luego los romanos, que al encontrarse con un pueblo judío que se negaba a arrodillarse, cometieron el acto de borrado cultural más infame: rebautizar a Judea como Palestina para intentar desconectarnos de nuestra propia historia.
Fue un intento desesperado de los césares por humillar a una nación que, a diferencia de ellos, tenía raíces que el acero no podía cortar. La lista de los que quisieron ser dueños de esta casa es un desfile de sombras que hoy son solo ruinas. Bizantinos, jinetes árabes que salieron del desierto con la espada en alto, los cruzados europeos que venían a, entre comillas, santificar lo que no conocían, los mamelucos, y finalmente 4 siglos de un dominio otomano turco que parecía que nunca iba a morir. Todos pasaron por aquí, todos quemaron lo que pudieron para controlar el flujo del dinero y la fe, y todos terminaron siendo polvo y capítulos de libros de texto. Lo que hoy enfrentamos con los misiles de Irán y sus peones en el Líbano o Gaza no es una novedad, es simplemente el capítulo actual de esa misma guerra eterna. Han cambiado los escudos de bronce por drones y el asedio de las murallas por túneles de terror, pero el objetivo de borrarnos del mapa es el mismo que tenían los babilonios o los generales de Roma. Nosotros estamos hoy aquí porque somos el único pueblo en la historia que ha logrado regresar a reclamar una herencia después de ver caer a cada uno de los imperios que intentaron adueñarse del puente del mundo. Siempre estuvimos aquí, 2000 años bajo soberanía de otros incluso. Nadie compró este territorio, todos lo conquistaron, todos lo invadieron, todos lo sacrificaron. Entonces, lo que hizo el sionismo hace 100 años es lo mismo, pero aplicando herramientas modernas, y no le pienso pedir disculpas a nadie. Tengo entendido y testimonios de que estas tierras no las conquistamos, sino que las compramos. Podríamos conquistar ahora todo lo que querríamos. Pero ¿saben qué? A los que opinan que las conquistamos por la fuerza, entonces tenemos la legitimidad de la historia porque así fue siempre la tierra de Israel. Quien no estuvo fuerte, la perdió. Y por si les faltaba algún ejemplo, miren lo que está pasando ahora. Entonces, nuestra mejor defensa es un buen ataque. ¿Y saben qué? Porque mientras todos ellos son arqueología, nosotros seguimos siendo el motor que define el futuro de toda esta tierra. La conclusión de este asedio no se va a escribir en los despachos de las Naciones Unidas, sino en el acero de nuestra defensa. Después de ver pasar a egipcios, romanos, otomanos, la pregunta no es quién controla el mapa, sino quién tiene la voluntad de sostenerlo. Lo que hoy enfrentamos con los drones de Irán y sus peones en el Yemen, en Gaza, en Siria, en el Líbano, no es una crisis política, es el último manotazo de ahogado de los que no aceptan que el dueño de la casa ha vuelto para quedarse. Nuestra ventaja hoy no es solo el gas del Mediterráneo o la fibra óptica que conecta continentes, es la certeza de que este proyecto sionista es la única barrera que separa la civilización del caos medieval de los ayatolás. Esa determinación de no retroceder ni un milímetro está sellada en una promesa que hoy es un hecho militar. La Biblia lo dejó escrito en el libro de Amós con una claridad que retumba en cada refugio. Y cito: «Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Adonai tu Dios». Y aquí tienen otro motivo, el de la tierra prometida, aunque no es el único como les vengo demostrando. Esa es la diferencia fundamental con todos los imperios que citamos antes. Ellos estaban de paso, nosotros estamos plantados. Por eso cuando el régimen de Teherán intenta borrarnos, no está peleando contra un ejército, está peleando contra una raíz que ha sobrevivido 3000 años de incendios. Pelear hoy desde el monte Tabor o desde la frontera con el Líbano es la única forma de asegurar que el Silicon Valley del Medio Oriente, nosotros, Israel, no sea devorado por el fanatismo. Y otra vez, aquí no hay espacio para el victimismo, porque aquí no hay víctimas. Hay combatientes que protegen el modo crítico de la libertad global. Nosotros no buscamos esta guerra, pero tenemos la tecnología, la energía y la memoria histórica para terminarla bajo nuestros propios términos. Que les quede bien claro a los que todavía sueñan con borrarnos. Los imperios se hicieron polvo. Israel ha regresado para ser el motor que defina el futuro de la humanidad. El puente del mundo ya tiene dueño y esta vez no hay exilio que nos arranque. Por medio entonces de este video intenté explicar que esta tierra, la tierra de Israel, es muy probable que siga sufriendo, que siga siendo dañada, que siga siendo testigos de combate. Pero yo quise que por medio de este video conozcan los motivos de esta guerra, sepan diferenciarlos con los motivos históricos y que a partir de ahora sepan que una cosa es el Estado de Israel y otra la tierra de Israel.
Shalom.